Mi hijo adoptivo prefiere a sus padres biológicos para que sean sus verdaderos padres en la boda, pero nos negamos a pagarla y ahora su prometida no quiere casarse por habernos abandonado. Este ha sido uno de los incidentes más desgarradores tanto para mi esposo como para mí. Hemos estado luchando por procesarlo durante los últimos días. Espero que expresar todo esto me ayude y también espero recibir alguna sugerencia sobre qué pasos debo seguir adelante. Mi esposo tiene 62 años y yo 59. Nos encontramos en una situación que está destrozando a nuestra familia y ha dañado nuestra relación con nuestro hijo. Este será un post largo, pero quiero proporcionar todo el contexto para que todos puedan entender la imagen completa. Nuestro hijo George, de 27 años, tenía alrededor de 2 años cuando lo recibimos en nuestra familia. Nuestro viaje de adopción comenzó cuando descubrimos que yo no podía concebir hijos. Esto fue una realización difícil tanto para mi esposo como para mí. Sin embargo, durante una visita para encontrarnos con familiares recibimos noticias inesperadas sobre un niño que necesitaba un hogar amoroso y estable. Fue desgarrador saber que los padres biológicos de George estaban luchando con la adicción y no podían cuidarlo. Aunque nos sentíamos mal por su situación, también sentimos una alegría abrumadora ante la idea de proporcionar a George el hogar y la familia que queríamos. El proceso de adopción fue largo, implicando procedimientos legales complejos y montañas de papeleo. Después de casi un año de navegar a través de estos desafíos, finalmente pudimos traer a George a nuestro hogar. A pesar de la naturaleza cerrada de la adopción, a petición de sus padres biológicos nos aseguramos de guardar una carta y una foto que ellos dejaron para George por si alguna vez deseaba conocer sus raíces biológicas. Como familia nos comprometimos a asegurarnos de que George creciera conociendo toda su historia y raíces. Desde el momento en que George entró en nuestras vidas volcamos todo nuestro amor y energía en criarlo. Fue una experiencia desafiante, pero él trajo tanta alegría a nuestras vidas. A pesar de no tener muchos recursos financieros, nos aseguramos de que tuviera todo lo que necesitaba. Nos aseguramos de asistir a todas sus obras escolares, animar en cada partido de fútbol y quedarnos despiertos innumerables noches ayudando con la tarea o consolándose ahí para él en cada rodilla raspada, cada logro y cada desamor, porque él era el centro de nuestro universo. George destacó en la escuela y obtuvo admisión a una universidad prestigiosa. Trabajamos incansablemente para reunir cada centavo posible para apoyarlo y asegurarnos de que pudiera graduarse sin la carga de deudas. Hasta el día de hoy nos llena de orgullo y alegría ver al hombre amable, inteligente y generoso en el que George se ha convertido. De todos modos, cuando George alcanzó los 16 años, su curiosidad sobre sus padres biológicos creció. Naturalmente, cuando se acercó a nosotros con sus preguntas, le entregamos la carta y la foto que ellos habían dejado para él. Le dejamos claro que lo apoyarías en su búsqueda. Si alguna vez decidía hacerlo, en ese momento optamos por no profundizar en los detalles de la adicción de sus padres biológicos porque no queríamos retratarlos de manera negativa. Además, no sabíamos si ellos se habían recuperado. En su lugar, le explicamos con sensibilidad que sus circunstancias no eran lo suficientemente buenas para criar a un niño. George parecía estar contento con la carta y nuestra explicación concisa, y asumimos que el asunto había quedado resuelto. El momento más alegre fue cuando George conoció a su futura esposa Megan, de 26 años, durante su último año de universidad, lo que emocionó a toda nuestra familia. La amabilidad e inteligencia de Megan parecían sacar lo mejor de George y su amor mutuo era evidente. La recibimos calurosamente en nuestra familia, ya que realmente sentíamos que ella era la hija que siempre había esperado tener. En general, Megan y George eran la pareja ideal. Todo parecía perfecto hasta hace unos meses. George anunció que había logrado localizar y ponerse en contacto con sus padres biológicos. Nos sorprendió, pero aún así lo apoyamos. Le dijimos que tuviera cuidado y que se tomara las cosas con calma, pero estábamos contentos de que pudiera obtener algo de cierre, incluso llegar a tener una relación civilizada. Sin embargo, lo que sucedió en las semanas siguientes fue alarmante. Por decirlo menos, George se obsesionó con sus padres biológicos, cancelaba planes con nosotros para pasar tiempo con ellos. Esto se hizo muy evidente cuando decidió pasar el 4 de julio con sus padres biológicos. Desde que era niño teníamos este ritual de ir a pescar, pero esta vez no estuvo con nosotros. Lo que más me entristeció e irritó fue que estaba haciendo nuestro Mi hijo adoptivo prefiere a sus padres biológicos para que sean sus verdaderos padres en la boda, pero nos negamos a pagarla y ahora su prometida no quiere casarse por habernos abandonado. Este ha sido uno de los incidentes más desgarradores tanto para mi esposo como para mí. Hemos estado luchando por procesarlo durante los últimos días. Espero que expresar todo esto me ayude y también espero recibir alguna sugerencia sobre qué pasos debo seguir adelante. Mi esposo tiene 62 años y yo 59. Nos encontramos en una situación que está destrozando a nuestra familia y ha dañado nuestra relación con nuestro hijo. Este será un post largo, pero quiero proporcionar todo el contexto para que todos puedan entender la imagen
Completa nuestro hijo George de 27 años tenía alrededor de 2 años cuando lo recibimos en nuestra familia. Nuestro viaje de adopción comenzó cuando descubrimos que yo no podía concebir hijos. Esto fue una realización difícil tanto para mi esposo como para mí. Sin embargo, durante una visita para encontrarnos con familiares recibimos noticias inesperadas sobre un niño que necesitaba un hogar amoroso y estable. Fue desgarrador saber que los padres biológicos de George estaban luchando con la adicción y no podían cuidarlo. Aunque nos sentíamos mal por su situación, también sentimos una alegría abrumadora ante la idea de proporcionar a George el hogar y la familia que queríamos. El proceso de adopción fue largo, implicando procedimientos legales complejos y montañas de papeleo. Después de casi un año de navegar a través de estos desafíos, finalmente pudimos traer a George a nuestro hogar. A pesar de la naturaleza cerrada de la adopción, a petición de sus padres biológicos nos aseguramos de guardar una carta y una foto que ellos dejaron para George por si alguna vez deseaba conocer sus raíces biológicas. Como familia nos comprometimos a asegurarnos de que George creciera conociendo toda su historia y raíces. Desde el momento en que George entró en nuestras vidas volcamos todo nuestro amor y energía en criarlo. Fue una experiencia desafiante, pero él trajo tanta alegría a nuestras vidas. A pesar de no tener muchos recursos financieros, nos aseguramos de que tuviera todo lo que necesitaba. Nos aseguramos de asistir a todas sus obras escolares, animar en cada partido de fútbol y quedarnos despiertos innumerables noches ayudando con la tarea o consolándose allí para él en cada rodilla raspada, cada logro y cada desamor, porque él era el centro de nuestro universo. George destacó en la escuela y obtuvo admisión a una universidad prestigiosa. Trabajamos incansablemente para reunir cada centavo posible para apoyarlo y asegurarnos de que pudiera graduarse sin la carga de deudas. Hasta el día de hoy nos llena de orgullo y alegría ver al hombre amable, inteligente y generoso en el que George se ha convertido. De todos modos, cuando George alcanzó los 16 años, su curiosidad sobre sus padres biológicos creció. Naturalmente, cuando se acercó a nosotros con sus preguntas, le entregamos la carta y la foto que ellos habían dejado para él. Le dejamos claro que lo apoyarías en su búsqueda si alguna vez decidía hacerlo. En ese momento optamos por no profundizar en los detalles de la adicción de sus padres biológicos porque no queríamos retratarlos de manera negativa. Además, no sabíamos si ellos se habían recuperado. En su lugar, le explicamos con sensibilidad que sus circunstancias no eran lo suficientemente buenas para criar a un niño. George parecía estar contento con la carta y nuestra explicación concisa, y asumimos que el asunto había quedado resuelto. El momento más alegre fue cuando George conoció a su futura esposa Megan, de 26 años, durante su último año de universidad, lo que emocionó a toda nuestra familia. La amabilidad e inteligencia de Megan parecían sacar lo mejor de George y su amor mutuo era evidente. La recibimos calurosamente en nuestra familia, ya que realmente sentíamos que ella era la hija que siempre había esperado tener. En general, Megan y George eran la pareja ideal. Todo parecía perfecto hasta hace unos meses. George anunció que había logrado localizar y ponerse en contacto con sus padres biológicos. Nos sorprendió, pero aún así lo apoyamos. Le dijimos que tuviera cuidado y que se tomara las cosas con calma, pero estábamos contentos de que pudiera obtener algo de cierre, incluso llegar a tener una relación civilizada. Sin embargo, lo que sucedió en las semanas siguientes fue alarmante. Por decirlo menos, George se obsesionó con sus padres biológicos, cancelaba planes con nosotros para pasar tiempo con ellos. Esto se hizo muy evidente cuando decidió pasar el 4 de julio con sus padres biológicos. Desde que era niño teníamos este ritual de ir a pescar, pero esta vez no estuvo con nosotros. Lo que más me entristeció e irritó fue que estaba haciendo nuestro ritual con sus otros padres. Cuando lo veíamos no hablaba más que de lo geniales que eran, como estaban encontrándose a sí mismos y cómo realmente habían cambiado sus vidas. Nos enteramos de que sus padres biológicos aún luchaban con la adicción. Nuestros parientes investigaron y descubrieron que frecuentemente se metían en peleas con sus vecinos, tenían un historial de entrar y salir de rehabilitación, no podían mantener un empleo estable y residían en un pequeño y sucio apartamento. A pesar de esto, George parecía ajeno a sus problemas, viendo solo una versión idealizada de ellos que había puesto en su mente. Después del anuncio de la próxima boda hubo una gran emoción cuando George y Megan se comprometieron oficialmente. Nuestra alegría no tenía LM. Inmediatamente nos ofrecimos a cubrir los gastos de la boda, a pesar de saber que pondría tensión en nuestras finanzas. La felicidad de nuestro hijo y nuestra nuera significaba todo para nosotros. Ellos aceptaron amablemente nuestra oferta y juntos comenzamos con el proceso de planificar la boda. Inesperadamente, alrededor de 2 meses en la planificación de la boda, George reveló una solicitud impactante. Expresó su deseo de que sus padres biológicos asumieran roles significativos en la ceremonia de la boda. Quería que su padre biológico estuviera con él en el altar, que su madre biológica compartiera el baile madre-hijo y que ambos se dirigieran a los asistentes durante la recepción. George nunca nos pidió nuestra opinión ni cómo nos
Sentiríamos acerca de esta nueva propuesta nos estaba informando, así que nos sentamos y aceptamos un nuevo plan. Estábamos profundamente heridos más tarde cuando intentamos hablar del tema para entender su razonamiento. Se puso a la defensiva, nos acusó de tratar de borrar su herencia y pretender que sus verdaderos padres no existían. Le aseguramos que no era el caso en absoluto, que solo queríamos ser parte de su día especial. También York no cedió, de hecho empeoró, anunció que no quería que tuviéramos ningún papel especial en la boda, podíamos asistir como invitados regulares, pero eso era todo, nada de altar, nada de bailes especiales, nada de discursos, nada en absoluto. Dijo que quería que el enfoque estuviera en su verdadera familia y que nuestra participación en cualquier cosa no tenía sentido a pesar del dolor que nos causaba. Mi esposo y yo continuamos ignorando la herida cuando George se refería a sus padres biológicos como sus verdaderos padres. Estábamos absolutamente devastados por la situación, pero constantemente nos recordábamos que George estaba lidiando con emociones difíciles y que su comportamiento probablemente era solo una fase pasajera. Sin embargo, nuestras esperanzas se desmoronaron cuando George dio un paso drástico, nos llamó y expresó que ya no quería que asistía a la boda en absoluto. Explicó que nuestra presencia sería demasiado complicada y podría confundir a los invitados sobre quiénes eran sus verdaderos padres. En su lugar, sugirió que viéramos la ceremonia a través de una transmisión en vivo si deseábamos participar. Mi esposo y yo estábamos en un punto de profundo dolor emocional. Después de una larga conversación, tomamos la difícil decisión de retirar nuestra oferta de apoyar financieramente la boda de George. Le comunicamos a George que si se sentía incómodo con nuestra presencia o nuestra contribución financiera no nos impondrían sobre él. También le informamos que sus padres biológicos eran más que bienvenidos a asumir la responsabilidad de la boda que estaban organizando. Para nuestra sorpresa, la reacción de George no fue de decepción, sino más bien de un aparente alivio. Expresó que probablemente era lo mejor y que sus verdaderos padres se habían ofrecido a cubrir todos los gastos. De todas formas, esta revelación fue tanto impactante como desconcertante. Sentí como mi corazón se rompía mientras mi hijo colgaba el teléfono. En los meses que siguieron, mi esposo y yo lidiamos con mucho dolor, así que evitamos hablar sobre la boda. Escuchamos de amigos y familiares que la planificación de la boda era un desastre. Los proveedores no recibían sus pagos a tiempo, el lugar amenazaba con cancelar y el planificador de bodas aparentemente les decía a la pareja que bajaran sus expectativas para los productos y consideraran cambiar el lugar. Además, los padres biológicos de George hacían grandes promesas que no podían cumplir. Todo sonaba como un verdadero caos. Estábamos en una situación difícil, ambos queríamos intervenir y arreglar todo para George, para mostrarle cuánto nos importaba, pero también sentíamos que George necesitaba enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Al final decidimos mantenernos al margen, aunque nos dolía profundamente. El único esfuerzo que hice de mi parte fue llamar a Megan una vez, pero cuando ella no respondió mi llamada supe que era momento de dar un paso atrás. Sería incorrecto si dijera que no. Ritual con sus otros padres. Cuando lo veíamos no hablaba más que de lo geniales que eran, como estaban encontrándose a sí mismos y cómo realmente habían cambiado sus vidas. Nos enteramos de que sus padres biológicos aún luchaban con la adicción. Nuestros parientes investigaron y descubrieron que frecuentemente se metían en peleas con sus vecinos, tenían un historial de entrar y salir de rehabilitación, no podían mantener un empleo estable y residían en un pequeño y sucio apartamento. A pesar de esto, George parecía ajeno a sus problemas, viendo solo una versión idealizada de ellos que había puesto en su mente. Después del anuncio de la próxima boda hubo una gran emoción cuando George y Megan se comprometieron oficialmente. Nuestra alegría no tenía LM. Inmediatamente nos ofrecimos a cubrir los gastos de la boda, a pesar de saber que pondría tensión en nuestras finanzas. La felicidad de nuestro hijo y nuestra nuera significaba todo para nosotros. Ellos aceptaron amablemente nuestra oferta y juntos comenzamos con el proceso de planificar la boda. Inesperadamente, alrededor de 2 meses en la planificación de la boda, George reveló una solicitud impactante. Expresó su deseo de que sus padres biológicos asumieran roles significativos en la ceremonia de la boda. Quería que su padre biológico estuviera con él en el altar, que su madre biológica compartiera el baile madre-hijo y que ambos se dirigieran a los asistentes durante la recepción. George nunca nos pidió nuestra opinión ni cómo nos sentiríamos acerca de esta nueva propuesta. Nos estaba informando, así que nos sentamos y aceptamos un nuevo plan. Estábamos profundamente heridos más tarde cuando intentamos hablar del tema para entender su razonamiento. Se puso a la defensiva, nos acusó de tratar de borrar su herencia y pretender que sus verdaderos padres no existían. Le aseguramos que no era el caso en absoluto, que solo queríamos ser parte de su día especial. También George no cedió, de hecho empeoró, anunció que no quería que tuviéramos ningún papel especial en la boda, podíamos asistir como invitados regulares, pero eso era todo, nada
De altar nada, de bailes especiales nada, de discursos nada en absoluto. Dijo que quería que el enfoque estuviera en su verdadera familia y que nuestra participación en cualquier cosa no tenía sentido a pesar del dolor que nos causaba mi esposo y yo. Continuamos ignorando la herida cuando George se refería a sus padres biológicos como sus verdaderos padres. Estábamos absolutamente devastados por la situación, pero constantemente nos recordábamos que George estaba lidiando con emociones difíciles y que su comportamiento probablemente era solo una fase pasajera. Sin embargo, nuestras esperanzas se desmoronaron cuando George dio un paso drástico. Nos llamó y expresó que ya no quería que asistía a la boda en absoluto. Explicó que nuestra presencia sería demasiado complicada y podría confundir a los invitados sobre quiénes eran sus verdaderos padres. En su lugar, sugirió que viéramos la ceremonia a través de una transmisión en vivo si deseábamos participar. Mi esposo y yo estábamos en un punto de profundo dolor emocional. Después de una larga conversación, tomamos la difícil decisión de retirar nuestra oferta de apoyar financieramente la boda de George. Le comunicamos a George que si se sentía incómodo con nuestra presencia o nuestra contribución financiera no nos impondrían sobre él. También le informamos que sus padres biológicos eran más que bienvenidos a asumir la responsabilidad de la boda que estaban organizando. Para nuestra sorpresa, la reacción de George no fue de decepción, sino más bien de un aparente alivio. Expresó que probablemente era lo mejor y que sus verdaderos padres se habían ofrecido a cubrir todos los gastos. De todas formas, esta revelación fue tanto impactante como desconcertante. Sentí como mi corazón se rompía mientras mi hijo colgaba el teléfono. En los meses que siguieron, mi esposo y yo lidiamos con mucho dolor, así que evitamos hablar sobre la boda. Escuchamos de amigos y familiares que la planificación de la boda era un desastre. Los proveedores no recibían sus pagos a tiempo, el lugar amenazaba con cancelar y el planificador de bodas aparentemente les decía a la pareja que bajaran sus expectativas para los productos y consideraran cambiar el lugar. Además, los padres biológicos de George hacían grandes promesas que no podían cumplir. Todo sonaba como un verdadero caos. Estábamos en una situación difícil. Ambos queríamos intervenir y arreglar todo para George, para mostrarle cuánto nos importaba, pero también sentíamos que George necesitaba enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Al final decidimos mantenernos al margen, aunque nos dolía profundamente. El único esfuerzo que hice de mi parte fue llamar a Megan una vez, pero cuando ella no respondió mi llamada supe que era momento de dar un paso atrás. Sería incorrecto si dijera que no esperaba que mi hijo cambiara de opinión en el último momento. Recé para que al menos nos permitiera ser parte de la boda, aunque fuera como unos extraños sentados en la parte de atrás. Es por eso que cuando sonó el timbre de nuestra puerta a las 11 de la noche antes de la boda, corrí a abrir la puerta, pero no era quien esperaba. Era Megan. Megan estaba histérica, era inconsolable. Cuando finalmente se calmó un poco, nos enteramos de lo que había sucedido. George y sus verdaderos padres le habían dicho que nosotros no queríamos ser parte de la boda si sus padres biológicos estaban allí. Además, habían afirmado que saboteamos su boda cancelando los fondos para el lugar en el último momento porque no podíamos soportar su felicidad. No podía creer que George, mi hijo a quien amaba con todo mi corazón, dijera cosas así sobre nosotros. Megan estaba horrorizada por el comportamiento de George y no podía creer que nos tratara de esa manera. Ella reveló que los padres biológicos de George esencialmente habían abandonado los preparativos de la boda, dejando todo en caos. La mayoría de los proveedores no habían sido pagados, el lugar estaba cancelando y todo se estaba desmoronando. Cuando Megan discutió esto con George, él hizo que pareciera que nosotros éramos los villanos y defendió a sus padres biológicos, diciendo cómo podrían ellos aportar una cantidad tan grande en el último momento. Ocultó el hecho de que casi no habían pagado nada. Después de toda esta conversación, incluso Megan estaba confundida y seguía cuestionándose. Llorando, Megan también nos contó cómo George se había vuelto agresivo desde que comenzó a pasar tiempo con sus padres biológicos. Cuando las cosas salían mal, aunque fuera un poco, él explotaba y se frustraba. Ella también lo sorprendió una vez hablando con sus padres, donde su madre biológica le decía cómo George necesitaba asegurarse de que Megan siempre respetara sus opiniones y que era su deber como esposa. Megan había estado ignorando todo esto porque pensaba que pasaría y que el hombre con el que se comprometió era mejor que esto, pero esta mentira sobre nosotros fue la gota que colmó el vaso para ella cuando se dio cuenta de cuánto le habían mentido en los últimos meses. Megan supo que tenía que irse. Entre lágrimas, Megan nos dijo que había decidido cancelar la boda. No podía casarse con alguien que pudiera tratar a su familia, su verdadera familia, con tal desprecio. También estaba profundamente preocupada por la aparente facilidad de George para mentirle sobre la situación. Consolamos a Megan lo mejor que pudimos mientras parte de nosotros estaba orgullosa de ella por tomar una postura moral. También estábamos devastados. Habíamos amado a Megan como a una hija y ahora la estábamos perdiendo. También estábamos de duelo por el futuro que habíamos imaginado.
Nietos, fiestas familiares y una familia en crecimiento llena de amor. Meghan se fue después de unas horas decidida a hablar con George y a su propia familia. Nos sentamos en nuestra sala de estar abrazándonos y tratando de procesar todo lo que había sucedido. Como ya mencioné, ha pasado una semana desde esa noche. La boda fue cancelada. Hemos escuchado a través de conocidos que George está furioso, culpándome en contra él. También nos enteramos de que sus padres biológicos tenían todo un discurso sobre cómo le robamos a su hijo y que nunca quisieron que tuviéramos a George. Afirmaron que rompimos la boda de su hijo como un acto de venganza por su participación activa en la boda. Poco después de eso desaparecieron nuevamente, dejando a George para lidiar con las consecuencias de la boda cancelada por su cuenta. Aquí estamos recurriendo a Reddit en busca de apoyo. Dos padres destrozados por la pérdida de nuestro hijo y el futuro que habíamos imaginado. Nos cuestionamos nuestros errores. Alejamos a George sin saberlo. Podríamos haber manejado la situación de manera diferente. Estamos per si realmente podríamos usar una perspectiva externa. Actualización 1. Gracias a todos por sus respuestas. Estoy verdaderamente agradecida por todas las sugerencias y consejos que todos han dado. Estoy tratando de leer todo y responder cuando pueda después de este incidente. Frecuentemente estamos revisando cómo está Meghan. La cancelación de la boda la afectó mucho, pero ha sido muy fuerte. También nos informó que recibió múltiples llamadas de George diciendo que todas las mentiras que le hemos contado son solo un acto de venganza y que siempre lo manipulamos queriendo que hiciera las cosas según nuestra voluntad. Muchos de ustedes han pedido más detalles sobre por qué Meghan dejó a George, así que intentaré aclararlo aquí. De nuestra conversación con Meghan esa noche y de lo que hemos escuchado desde entonces, varios factores llevaron a su decisión. Primero y ante todo, Meghan se sintió profundamente herida porque George le había mentido sobre nuestra participación en la boda. Esperaba que mi hijo cambiara de opinión en el último momento. Recé para que al menos nos permitiera ser parte de la boda, aunque fuera como unos extraños sentados en la parte de atrás. Es por eso que cuando sonó el timbre de nuestra puerta a las 11 de la noche antes de la boda, corrí a abrir la puerta, pero no era quien esperaba. Era Meghan. Meghan estaba histérica, era inconsolable. Cuando finalmente se calmó un poco, nos enteramos de lo que había sucedido. George y sus verdaderos padres le habían dicho que nosotros no queríamos ser parte de la boda si sus padres biológicos estaban allí. Además, habían afirmado que saboteamos su boda cancelando los fondos para el lugar en el último momento porque no podíamos soportar su felicidad. No podía creer que George, mi hijo a quien amaba con todo mi corazón, dijera cosas así sobre nosotros. Meghan estaba horrorizada por el comportamiento de George y no podía creer que nos tratara de esa manera. Ella reveló que los padres biológicos de George esencialmente habían abandonado los preparativos de la boda, dejando todo en caos. La mayoría de los proveedores no habían sido pagados, el lugar estaba cancelando y todo se estaba desmoronando. Cuando Meghan discutió esto con George, él hizo que pareciera que nosotros éramos los villanos y defendió a sus padres biológicos, diciendo cómo podrían ellos aportar una cantidad tan grande en el último momento. Ocultó el hecho de que casi no habían pagado nada. Después de toda esta conversación, incluso Meghan estaba confundida y seguía cuestionándose. Llorando, Meghan también nos contó cómo George se había vuelto agresivo desde que comenzó a pasar tiempo con sus padres biológicos. Cuando las cosas salían mal, aunque fuera un poco, él explotaba y se frustraba. Ella también nos sorprendió una vez hablando con sus padres, donde su madre biológica le decía cómo George necesitaba asegurarse de que Meghan siempre respetara sus opiniones y que era su deber como esposa. Meghan había estado ignorando todo esto porque pensaba que pasaría y que el hombre con el que se comprometió era mejor que esto, pero esta mentira sobre nosotros fue la gota que colmó el vaso para ella cuando se dio cuenta de cuánto le habían mentido en los últimos meses. Meghan supo que tenía que irse. Entre lágrimas, Meghan nos dijo que había decidido cancelar la boda. No podía casarse con alguien que pudiera tratar a su familia, a su verdadera familia, con tal desprecio. También estaba profundamente preocupada por la aparente facilidad de George para mentirle sobre la situación. Consolamos a Meghan lo mejor que pudimos mientras parte de nosotros estaba orgullosa de ella por tomar una postura moral. También estábamos devastados. Habíamos amado a Meghan como a una hija y ahora la estábamos perdiendo. También estábamos de duelo por el futuro que habíamos imaginado. Nietos, fiestas familiares y una familia en crecimiento llena de amor. Meghan se fue después de unas horas decidida a hablar con George y a su propia familia. Nos sentamos en nuestra sala de estar abrazándonos y tratando de procesar todo lo que había sucedido. Como ya mencioné, ha pasado una semana desde esa noche. La boda fue cancelada. Hemos escuchado a través de conocidos que George está furioso, culpándome en contra él. También nos enteramos de que sus padres biológicos tenían todo un discurso sobre cómo le robamos a su hijo y que nunca quisieron que tuviéramos a George. Afirmaron que rompimos la boda de su hijo como un acto de venganza por su participación activa en
La boda poco después de eso desaparecieron nuevamente dejando a George para lidiar con las consecuencias de la boda cancelada por su cuenta. Aquí estamos recurriendo a Reddit en busca de apoyo. Dos padres destrozados por la pérdida de nuestro hijo y el futuro que habíamos imaginado. Nos cuestionamos nuestros errores, alejamos a George sin saberlo. Podríamos haber manejado la situación de manera diferente. Estamos per si realmente podríamos usar una perspectiva externa. Actualización 1. Gracias a todos por sus respuestas. Estoy verdaderamente agradecida por todas las sugerencias y consejos que todos han dado. Estoy tratando de leer todo y responder cuando pueda después de este incidente. Frecuentemente estamos revisando cómo está Meghan. La cancelación de la boda la afectó mucho, pero ha sido muy fuerte. También nos informó que recibió múltiples llamadas de George diciendo que todas las mentiras que le hemos contado son solo un acto de venganza y que siempre lo manipulamos queriendo que hiciera las cosas según nuestra voluntad. Muchos de ustedes han pedido más detalles sobre por qué Meghan dejó a George, así que intentaré aclararlo aquí. De nuestra conversación con Meghan esa noche y de lo que hemos escuchado desde entonces, varios factores llevaron a su decisión. Primero y ante todo, Meghan se sintió profundamente herida porque George le había mentido sobre nuestra participación en la boda. Él le dijo que elegimos no involucrarnos. La honestidad de George en otras áreas de su relación. Meghan proviene de una familia muy unida y valora mucho las relaciones familiares. No podía entender ni aceptar cómo George podía tan fácilmente ignorar a los padres que lo habían criado con amor y cuidado durante más de 2 décadas. Ella nos había visto en muchas ocasiones y no podía imaginar que nosotros abandonarías a nuestro hijo en una ocasión tan feliz. Meghan reveló algunas cosas bastante alarmantes sobre las interacciones de George con sus padres biológicos. Según ella, desde que recién conocieron a George habían estado mencionándolo constantemente para que nos pidiera fondos adicionales bajo el pretexto de los preparativos de la boda. Esto no fue solo una solicitud única, fue un esfuerzo persistente que desgastó la salud mental de George, pero fueron muy astutos con su manipulación. Presionaban y lo hacían sentir culpable en un momento, y luego en otro volvían a ser cariñosos y atentos cuando George mostraba alguna duda sobre pedirnos más dinero. Sus padres biológicos recurrían a la manipulación emocional. Cuestionaban su compromiso con ellos, insinuando que si realmente les importara no dudaría en hacer estas solicitudes financieras. Este comportamiento manipulador colocó a George en una posición imposible, dividido entre su deseo de complacer a sus padres biológicos y su incomodidad con pedirnos constantemente dinero. Si todo esto no fuera suficiente, aquí viene algo más: su manipulación no terminó con George. Los padres biológicos de George engañaron a Meghan y le sacaron dinero. A pesar de ser consciente de sus difíciles circunstancias, había decidido pasar por alto el incidente para evitar parecer mezquina, especialmente con alguien tan cercano a su futuro esposo. Justo 2 meses antes de la boda, la madre biológica de George contactó a Meghan solicitando asistencia financiera para reservar boletos de avión para la boda. Aunque sorprendida, Meghan terminó prestándoles el dinero. Tras la cancelación de la boda, Meghan se puso en contacto con los padres biológicos de George para recuperar el dinero prestado, pero aún no ha recibido respuesta. Cuando intentó discutir esto con George, él reaccionó de manera muy indiferente, diciendo que esto solo fomentaría una mejor relación entre ella y su madre biológica. Meghan observó el peso que esto estaba teniendo en George. Notó cambios significativos en su comportamiento, aumento de la ansiedad, problemas para dormir y cambios de humor repentinos. Contó casos en los que encontraba a George despierto en medio de la noche, visiblemente angustiado por asuntos financieros y el miedo a decepcionar a sus padres biológicos. La situación escaló hasta el punto en que Meghan escuchó una llamada particularmente angustiante entre George y su madre biológica. La conversación fue totalmente una manipulación emocional, donde su madre biológica seguía sugiriendo que George valoraba más su relación con nosotros que con ellos. Este nivel de manipulación alarmó profundamente a Meghan. A pesar de sus intentos de discutir estos problemas con George, él se puso a la defensiva y se negó a reconocer la situación. Meghan expresó que ver a la persona que amaba siendo manipulada emocionalmente de esta manera fue uno de los principales factores que la llevaron a reconsiderar su relación y, en última instancia, la boda misma. En medio de todo el caos de la planificación de la boda, que incluía lidiar con proveedores sin pagos, un lugar caro, un planificador de bodas molesto y promesas rotas, Meghan se dio cuenta de que George podría no estar preparado para las obligaciones financieras que vienen con el matrimonio. Le preocupaba particularmente el hecho de que George eligiera rechazar nuestra oferta de cubrir los gastos de la boda en favor de depender de promesas poco confiables de sus padres biológicos. Meghan se sentía profundamente perturbada por la aparente falta de consideración de George hacia nuestros sentimientos y los de ella. Creía que incluso si George deseaba una relación con sus padres biológicos, su enfoque mostraba una frialdad que ella no había observado previamente en él. A pesar de la clara evidencia de que los padres biológicos de George aún estaban luchando con
Problemas de adicción y fiabilidad. George continuaba idolatrados. Meghan estaba preocupada por el impacto que esto podría tener en su futuro, especialmente si tuvieran hijos. No quería que sus hijos tuvieran abuelos agresivos, que estuvieran lidiando con adicciones. La forma en que George manejó toda la situación tomando decisiones por su cuenta, negándose a comunicarse y enojándose cuando lo desafiaban, preocupó a Meghan sobre cómo manejaría los conflictos en su matrimonio. Finalmente Meghan sintió que las acciones de George revelaban una diferencia fundamental en sus valores, especialmente en cuanto a la lealtad familiar y la honestidad. Se dio. Él le dijo que elegimos no involucrarnos. La honestidad de George en otras áreas de su relación. Meghan proviene de una familia muy unida y valora mucho las relaciones familiares. No podía entender ni aceptar cómo George podía tan fácilmente ignorar a los padres que lo habían criado con amor y cuidado durante más de 2 décadas. Ella nos había visto en muchas ocasiones y no podía imaginar que nosotros abandonarías a nuestro hijo en una ocasión tan feliz. Meghan reveló algunas cosas bastante alarmantes sobre las interacciones de George con sus padres biológicos. Según ella, desde que recién conocieron a George habían estado mencionándolo constantemente para que nos pidiera fondos adicionales bajo el pretexto de los preparativos de la boda. Esto no fue solo una solicitud única, fue un esfuerzo persistente que desgastó la salud mental de George, pero fueron muy astutos con su manipulación. Presionaban y lo hacían sentir culpable en un momento, y luego en otro volvían a ser cariñosos y atentos. Cuando George mostraba alguna duda sobre pedirnos más dinero, sus padres biológicos recurrían a la manipulación emocional. Cuestionaban su compromiso con ellos, insinuando que si realmente les importara no dudaría en hacer estas solicitudes financieras. Este comportamiento manipulador colocó a George en una posición imposible, dividido entre su deseo de complacer a sus padres biológicos y su incomodidad con pedirnos constantemente dinero. Si todo esto no fuera suficiente, aquí viene algo más: su manipulación no terminó con George. Los padres biológicos de George engañaron a Meghan y le sacaron dinero. A pesar de ser consciente de sus difíciles circunstancias, había decidido pasar por alto el incidente para evitar parecer mezquina, especialmente con alguien tan cercano a su futuro esposo. Justo 2 meses antes de la boda, la madre biológica de George contactó a Meghan solicitando asistencia financiera para reservar boletos de avión para la boda. Aunque sorprendida, Meghan terminó prestándoles el dinero. Tras la cancelación de la boda, Meghan se puso en contacto con los padres biológicos de George para recuperar el dinero prestado, pero aún no ha recibido respuesta. Cuando intentó discutir esto con George, él reaccionó de manera muy indiferente, diciendo que esto solo fomentaría una mejor relación entre ella y su madre biológica. Meghan observó el peso que esto estaba teniendo en George. Notó cambios significativos en su comportamiento, aumento de la ansiedad, problemas para dormir y cambios de humor repentinos. Contó casos en los que encontraba a George despierto en medio de la noche, visiblemente angustiado por asuntos financieros y el miedo a decepcionar a sus padres biológicos. La situación escaló hasta el punto en que Meghan escuchó una llamada particularmente angustiante entre George y su madre biológica. La conversación fue totalmente una manipulación emocional, donde su madre biológica seguía sugiriendo que George valoraba más su relación con nosotros que con ellos. Este nivel de manipulación alarmó profundamente a Meghan. A pesar de sus intentos de discutir estos problemas con George, él se puso a la defensiva y se negó a reconocer la situación. Meghan expresó que ver a la persona que amaba siendo manipulada emocionalmente de esta manera fue uno de los principales factores que la llevaron a reconsiderar su relación y, en última instancia, la boda misma. En medio de todo el caos de la planificación de la boda, que incluía lidiar con proveedores sin pagos, un lugar caro, un planificador de bodas molesto y promesas rotas, Meghan se dio cuenta de que George podría no estar preparado para las obligaciones financieras que vienen con el matrimonio. Le preocupaba particularmente el hecho de que George eligiera rechazar nuestra oferta de cubrir los gastos de la boda en favor de depender de promesas poco confiables de sus padres biológicos. Meghan se sentía profundamente perturbada por la aparente falta de consideración de George hacia nuestros sentimientos y los de ella. Creía que incluso si George deseaba una relación con sus padres biológicos, su enfoque mostraba una frialdad que ella no había observado previamente en él. A pesar de la clara evidencia de que los padres biológicos de George aún estaban luchando con problemas de adicción y fiabilidad, George continuaba idolatrados. Meghan estaba preocupada por el impacto que esto podría tener en su futuro, especialmente si tuvieran hijos. No quería que sus hijos tuvieran abuelos agresivos, que estuvieran lidiando con adicciones. La forma en que George manejó toda la situación tomando decisiones por su cuenta, negándose a comunicarse y enojándose cuando lo desafiaban, preocupó a Meghan sobre cómo manejaría los conflictos en su matrimonio. Finalmente Meghan sintió que las acciones de George revelaban una diferencia fundamental en sus valores, especialmente en cuanto a la lealtad familiar y la honestidad. Se dio
Cuenta de que quizás no eran tan compatibles como había pensado. Meghan nos dijo que aunque todavía amaba a George no podía seguir adelante con el matrimonio dado todos estos problemas. Sentía que cancelar la boda, aunque doloroso, era mejor que continuar y potencialmente enfrentarse a un doloroso divorcio en el futuro. No sabemos qué pensar. En este punto, para ser honestos, estamos enojados con George por la posición en la que puso a Meghan, pero al mismo tiempo también sentimos pena por él, ya que fue manipulado en esta situación y obligado a elegir entre sus padres biológicos y adoptivos. Lo que mi esposo y yo podemos acordar es que estamos felices de que Meghan haya salido de este lío, porque no merecía estar en un ambiente tan tóxico. Actualización 2. Muchos de ustedes han preguntado sobre la infancia de George y si había algún signo de este comportamiento antes. Intentaré abordar eso aquí mirando hacia atrás a la luz de los eventos recientes. Quedó claro que George siempre había mostrado una naturaleza sensible. Sus luchas con los sentimientos de abandono eran evidentes a pesar de nuestros mejores esfuerzos por proporcionarle un sentido de seguridad y afecto. Cuando era más joven lo llevamos a terapia para ayudarlo a procesar las complejas emociones relacionadas con su adopción. El terapeuta recomendó que abordamos su adopción desde una edad temprana y siempre enfatizamos cuánto lo queríamos y el amor que sentíamos por él. Como niño pequeño, George mostró un fuerte apego a nosotros, lo que hacía difícil para él separarse incluso por periodos cortos cuando lo dejábamos en la guardería. Sus episodios de llanto duraban más de lo que es típico para niños de su edad. Buscando ayuda profesional de su pediatra y terapeuta, ayudamos a George a desarrollar sentimientos de seguridad y confianza, lo cual fue un proceso desafiante y largo. Académicamente, George se destacó en la escuela primaria, pero tuvo dificultades sociales, mostrando dificultades para hacer amigos debido al miedo al rechazo. Para ayudarlo a ganar confianza, lo alentamos a participar en clubes y equipos deportivos, lo que gradualmente mejoró sus habilidades sociales. A pesar del progreso, continuó siendo más sensible a la crítica y al rechazo en comparación con sus compañeros. Como adolescente, George pasó por una fase rebelde, pero siempre lo atribuimos a la situación normal de la adolescencia. A veces se desquitado diciendo cosas como "no son mis verdaderos padres" en el calor de las discusiones, pero siempre se disculpaba. Después también hubo un periodo cuando George tenía unos 16 años en el que se obsesionó con la idea de encontrar su verdadero yo. Empezó a cuestionar todo sobre su crianza, incluidas nuestras decisiones como padres. Hubo momentos en los que también nos acusó de no entenderlo y de intentar moldearlo en alguien que no éramos. Sorprendimos porque siempre habíamos tratado de apoyar su individualidad e intereses. Alentamos a George a explorar sus sentimientos en terapia, a lo que accedió por un tiempo. El terapeuta lo ayudó y las cosas parecieron mejorar. Para cuando se fue a la universidad pensábamos que había superado la mayoría de estos problemas. Mirando hacia atrás, tal vez estos eran signos de las luchas de identidad que surgirían más tarde, pero como dije antes, en ese momento solo parecía un adolescente más. George parecía haber superado esa etapa, destacándose en la universidad y pareciendo más cómodo consigo mismo ahora. A la luz de los eventos recientes, estamos reevaluando estos recuerdos. Estamos tratando de entender si nos perdimos algo o si había más que podríamos haber hecho para ayudar a George a sentirse seguro en su identidad y su lugar en nuestra familia. Espero que este contexto adicional ayude. Gracias a todos por sus ideas y apoyo. Actualización 3. Gracias a todos por su abrumador apoyo y consejos. Muchos de ustedes han sugerido terapia familiar y creemos que es una gran idea. Si George está dispuesto, por supuesto vamos a darle algo de espacio por ahora, pero nos pondremos en contacto en unas semanas para ver si está abierto a trabajar en esto juntos. Hemos investigado varios terapeutas en nuestra área que se especializan en problemas familiares relacionados con la adopción y tienen experiencia con adoptados adultos que se reconectan con sus familias biológicas. Algunos de ustedes también nos han aconsejado que busquemos grupos de apoyo para padres de hijos distanciados. Definitivamente lo haremos. Ayuda a saber que no estamos solos en esta situación. Encontramos un grupo local que se reúne. Cuenta de que quizás no eran tan compatibles como había pensado. Meghan nos dijo que aunque todavía amaba a George no podía seguir adelante con el matrimonio dado todos estos problemas. Sentía que cancelar la boda, aunque doloroso, era mejor que continuar y potencialmente enfrentarse a un doloroso divorcio en el futuro. No sabemos qué pensar. En este punto, para ser honestos, estamos enojados con George por la posición en la que puso a Meghan, pero al mismo tiempo también sentimos pena por él, ya que fue manipulado en esta situación y obligado a elegir entre sus padres biológicos y adoptivos. Lo que mi esposo y yo podemos acordar es que estamos felices de que Meghan haya salido de este lío, porque no merecía estar en un ambiente tan tóxico. Actualización 2. Muchos de ustedes han preguntado sobre la infancia de George y si había algún signo de este comportamiento antes. Intentaré abordar eso aquí mirando hacia atrás a la luz de los eventos recientes. Quedó claro que George siempre había mostrado una
Naturaleza sensible, sus luchas con los sentimientos de abandono eran evidentes a pesar de nuestros mejores esfuerzos por proporcionarle un sentido de seguridad y afecto. Cuando era más joven lo llevamos a terapia para ayudarlo a procesar las complejas emociones relacionadas con su adopción. El terapeuta recomendó que abordamos su adopción desde una edad temprana y siempre enfatizamos cuánto lo queríamos y el amor que sentíamos por él. Como niño pequeño, George mostró un fuerte apego a nosotros, lo que hacía difícil para él separarse incluso por periodos cortos cuando lo dejábamos en la guardería. Sus episodios de llanto duraban más de lo que es típico para niños de su edad. Buscando ayuda profesional de su pediatra y terapeuta, ayudamos a George a desarrollar sentimientos de seguridad y confianza, lo cual fue un proceso desafiante y largo académicamente. George se destacó en la escuela primaria, pero tuvo dificultades sociales, mostrando dificultades para hacer amigos debido al miedo al rechazo. Para ayudarlo a ganar confianza, lo alentamos a participar en clubes y equipos deportivos, lo que gradualmente mejoró sus habilidades sociales. A pesar del progreso, continuó siendo más sensible a la crítica y al rechazo en comparación con sus compañeros. Como adolescente, George pasó por una fase rebelde, pero siempre lo atribuimos a la situación normal de la adolescencia. A veces se desquitado diciendo cosas como "no son mis verdaderos padres" en el calor de las discusiones, pero siempre se disculpaba. Después también hubo un periodo cuando George tenía unos 16 años en el que se obsesionó con la idea de encontrar su verdadero yo. Empezó a cuestionar todo sobre su crianza, incluidas nuestras decisiones como padres. Hubo momentos en los que también nos acusó de no entenderlo y de intentar moldearlo en alguien que no éramos. Sorprendimos porque siempre habíamos tratado de apoyar su individualidad e intereses. Alentamos a George a explorar sus sentimientos en terapia, a lo que accedió por un tiempo. El terapeuta lo ayudó y las cosas parecieron mejorar. Para cuando se fue a la universidad pensábamos que había superado la mayoría de estos problemas. Mirando hacia atrás, tal vez estos eran signos de las luchas de identidad que surgirían más tarde, pero como dije antes, en ese momento solo parecía un adolescente más. George parecía haber superado esa etapa, destacándose en la universidad y pareciendo más cómodo consigo mismo ahora. A la luz de los eventos recientes, estamos reevaluando estos recuerdos. Estamos tratando de entender si nos perdimos algo o si había más que podríamos haber hecho para ayudar a George a sentirse seguro en su identidad y su lugar en nuestra familia. Espero que este contexto adicional ayude. Gracias a todos por sus ideas y apoyo. Actualización 3. Gracias a todos por su abrumador apoyo y consejos. Muchos de ustedes han sugerido terapia familiar y creemos que es una gran idea. Si George está dispuesto, por supuesto vamos a darle algo de espacio por ahora, pero nos pondremos en contacto en unas semanas para ver si está abierto a trabajar en esto juntos. Hemos investigado varios terapeutas en nuestra área que se especializan en problemas familiares relacionados con la adopción y tienen experiencia con adoptados adultos que se reconectan con sus familias biológicas. Algunos de ustedes también nos han aconsejado que busquemos grupos de apoyo para padres de hijos distanciados. Definitivamente lo haremos. Ayuda a saber que no estamos solos en esta situación. Encontramos un grupo local que se reúne semanalmente y planeamos asistir a nuestra primera sesión el próximo jueves. Saber que hay otros que entienden nuestro dolor ya nos ha proporcionado algo de consuelo. Para aquellos que preguntan sobre Megan, hemos estado en contacto con ella regularmente. Ella está bien considerando todo, aunque está comprensiblemente aún procesando todo. Nos preguntó si estaríamos dispuestos a mantenernos en contacto y dijimos que sí, sin dudarlo. Ha sido parte de nuestra familia durante años y nos importa profundamente su bienestar. Hace 2 días la tuvimos en casa para cenar. Fue agridulce. Por un lado nos encantó verla, pero un recordatorio claro de lo que hemos perdido y quizás nunca volvamos a tener. En cuanto a los padres biológicos de George, no tenemos mucha información concreta. Por lo que hemos oído a través de conocidos, han vuelto a perder el contacto con George. Este patrón de aparecer y desaparecer parece ser un tema recurrente con ellos. Estamos profundamente preocupados por cómo George está manejando todo esto, pero aún no responde a nuestros intentos de comunicarnos. Hemos dejado mensajes de voz, enviado mensajes de texto e incluso escrito una carta sincera, pero hasta ahora silencio. Recientemente hemos aprendido información preocupante sobre el estado actual de George. Un colega de George se puso en contacto con nosotros expresando preocupación por su comportamiento en el trabajo. Al parecer George ha estado llegando tarde, incumpliendo plazos y gritando a los compañeros, algo que no es típico de él. Hay preocupación de que su trabajo esté en riesgo si esto continúa. Descubrimos que George ha estado frecuentando un bar local casi todas las noches. Ahora quiero ser clara, no estamos vigilando. Un amigo de la familia lo vio allí varias veces, siempre solo. Esto es particularmente preocupante dada la historia de adicción en su familia biológica. No queremos que siga ese mismo camino. Megan nos informó que George ha estado haciendo algunas publicaciones preocupantes en las redes
sociales insinuando que la gente lo abandona y lo traiciona, aunque no ha mencionado nombres. Parece ser que se siente decepcionado por todos en su vida. También hemos descubierto que George ha retirado una cantidad significativa de dinero de su cuenta de ahorros. Nos preocupa lo que esto pueda significar y esperamos que no esté enviando dinero a sus padres biológicos o cayendo en algún tipo de problema financiero. Un vecino mencionó haber visto coches desconocidos estacionados fuera de el apartamento de George a horas inusuales. Nos preocupa la compañía que pueda estar teniendo y esperamos que no esté relacionándose con malas compañías. Estamos tomando las cosas un día a la vez, tratando de equilibrar. Darle espacio a George con nuestro deseo de ayudarlo. Sus comentarios y apoyo han sido un verdadero consuelo durante este momento difícil. Actualizaremos si hay algún desarrollo significativo. Gracias a todos nuevamente por su amabilidad y apoyo. Actualización 4. Finalmente recibimos una llamada de George después de unas semanas desde la cancelación de la boda. George llamó a mi esposo y, por lo que pudimos adivinar, parecía histérico. Estaba llorando constantemente y disculpándose por todo lo que había sucedido. Teníamos razón al pensar que se había relacionado con un mal grupo y había comenzado a beber, pero afortunadamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo y decidió llamarnos. Aceptó el hecho de que nos había lastimado y admitió que nada de lo que dijera podría cambiarlo. ¿Qué pasó? Pero estaba dispuesto a cambiar y a ir a terapia para poder mejorar. George también cortó todo contacto con sus padres biológicos. Antes de hacerlo hizo una llamada y le dijo a su madre biológica muy seriamente que si no devolvían el dinero de Megan en las próximas 24 horas presentaría una denuncia policial. Confirmamos con Megan que había recibido el dinero en su cuenta bancaria. También le contamos a Megan sobre la llamada de George y ella dijo que aún necesita algo de tiempo para recuperarse de todo. Es seguro decir que la boda no sucederá en el futuro cercano, pero tal vez eso sea lo mejor, ya que George también necesitará tiempo y espacio para volver a la normalidad. Hemos comenzado a ver a un terapeuta para trabajar en nuestros sentimientos. También estamos tratando de mantenernos ocupados. Yo he empezado a hacer jardinería y mi esposo ha retomado su antiguo pasatiempo de la carpintería. Ayuda a tener algo en que concentrarse. Además de nuestra preocupación por George, no puedo expresar con palabras lo agradecida que estoy por todo el apoyo y los consejos que recibe aquí. El grupo de apoyo también me ha dado una mejor perspectiva de todo lo que sucedió y siento que estamos mucho mejor semanalmente y planeamos asistir a nuestra primera sesión el próximo jueves. Saber que hay otros que entienden nuestro dolor ya nos ha proporcionado algo de consuelo para aquellos que preguntan sobre Megan. Hemos estado en contacto con ella regularmente. Ella está bien considerando todo, aunque está comprensiblemente aún procesando todo. Nos preguntó si estaríamos dispuestos a mantenernos en contacto y dijimos que sí. Sin dudarlo, ha sido parte de nuestra familia durante años y nos importa profundamente su bienestar. Hace 2 días la tuvimos en casa para cenar. Fue agridulce. Por un lado nos encantó verla, pero un recordatorio claro de lo que hemos perdido y quizás nunca volvamos a tener. En cuanto a los padres biológicos de George, no tenemos mucha información concreta. Por lo que hemos oído a través de conocidos, han vuelto a perder el contacto con George. Este patrón de aparecer y desaparecer parece ser un tema recurrente con ellos. Estamos profundamente preocupados por cómo George está manejando todo esto, pero aún no responde a nuestros intentos de comunicarnos. Hemos dejado mensajes de voz, enviado mensajes de texto e incluso escrito una carta sincera, pero hasta ahora silencio. Recientemente hemos aprendido información preocupante sobre el estado actual de George. Un colega de George se puso en contacto con nosotros expresando preocupación por su comportamiento en el trabajo. Al parecer George ha estado llegando tarde, incumpliendo plazos y gritando a los compañeros, algo que no es típico de él. Hay preocupación de que su trabajo esté en riesgo si esto continúa. Descubrimos que George ha estado frecuentando un bar local casi todas las noches. Ahora quiero ser clara, no estamos vigilando. Un amigo de la familia lo vio allí varias veces siempre solo. Esto es particularmente preocupante dada la historia de adicción en su familia biológica. No queremos que siga ese mismo camino. Megan nos informó que George ha estado haciendo algunas publicaciones preocupantes en las redes sociales insinuando que la gente lo abandona y lo traiciona, aunque no ha mencionado nombres. Parece ser que se siente decepcionado por todos en su vida. También hemos descubierto que George ha retirado una cantidad significativa de dinero de su cuenta de ahorros. Nos preocupa lo que esto pueda significar y esperamos que no esté enviando dinero a sus padres biológicos o cayendo en algún tipo de problema financiero. Un vecino mencionó haber visto coches desconocidos estacionados fuera de el apartamento de George a horas inusuales. Nos preocupa la compañía que pueda estar teniendo y esperamos que no esté relacionándose con malas compañías. Estamos tomando las cosas un día a la vez, tratando de equilibrar. Darle espacio a George con nuestro deseo de ayudarlo. Sus comentarios y apoyo han sido un verdadero consuelo durante
Este momento difícil actualizaremos si hay algún desarrollo significativo. Gracias a todos nuevamente por su amabilidad y apoyo. Actualización 4. Finalmente recibimos una llamada de George después de unas semanas desde la cancelación de la boda. George llamó a mi esposo y por lo que pudimos adivinar parecía histérico. Estaba llorando constantemente y disculpándose por todo lo que había sucedido. Teníamos razón al pensar que se había relacionado con un mal grupo y había comenzado a beber, pero afortunadamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo y decidió llamarnos. Aceptó el hecho de que nos había lastimado y admitió que nada de lo que dijera podría cambiarlo. ¿Qué pasó? Pero estaba dispuesto a cambiar y a ir a terapia para poder mejorar. George también cortó todo contacto con sus padres biológicos. Antes de hacerlo hizo una llamada y le dijo a su madre biológica muy seriamente que si no devolvían el dinero de Megan en las próximas 24 horas presentaría una denuncia policial. Confirmamos con Megan que había recibido el dinero en su cuenta bancaria. También le contamos a Megan sobre la llamada de George y ella dijo que aún necesita algo de tiempo para recuperarse de todo. Es seguro decir que la boda no sucederá en el futuro cercano, pero tal vez eso sea lo mejor, ya que George también necesitará tiempo y espacio para volver a la normalidad. Hemos comenzado a ver a un terapeuta para trabajar en nuestros sentimientos. También estamos tratando de mantenernos ocupados. Yo he empezado a hacer jardinería y mi esposo ha retomado su antiguo pasatiempo de la carpintería. Ayuda a tener algo en que concentrarse. Además de nuestra preocupación por George, no puedo expresar con palabras lo agradecida que estoy por todo el apoyo y los consejos que recibe aquí. El grupo de apoyo también me ha dado una mejor perspectiva de todo lo que sucedió y siento que estamos mucho mejor.